Entonces la primera causa va a ser el desgaste de las pastillas y de los mismos discos. Muchas veces cuando nosotros hacemos un cambio de pastillas de frenos y no cambiamos los discos, mandamos a rectificar el disco y ponemos pastilla nueva. Pero cuando esa pastilla se empieza a desgastar, el disco también se empieza a desgastar, y muchas veces ya cuando están a media vida las pastillas o un poquito menos, ya el recorrido que tiene que hacer la pastilla hacia el disco ya es bastante amplio. Y lo que pasa en estos casos es que ese viaje ya es excesivo y lo que provoca es que no se presione la balata inmediatamente con el disco, y lo que va a ocasionar es que va a haber un tramo donde no va a frenar completamente el disco va a dar vuelta de esta manera y la pastilla no va a alcanzar a llegar con la suficiente presión. Entonces va a haber algunos segundos en los cuales la pastilla no presiona completamente el disco, y ahí es donde van a venir los famosos ruidos de los frenos. Y muchas veces eso solamente tiene solución pues haciendo el cambio completo de discos y de pastillas de frenos. Otra de las causas también muy comunes son estos clips que están aquí. Todos estos clips también muchas veces son causantes del famoso ruido de los frenos. Hay que recordar que en estos clips es donde va muchas veces asentada la pastilla o la balata, y es donde va haciendo su recorrido constantemente en esta área de aquí, hacia afuera y hacia adentro de los discos. Entonces cuando estos clips empiezan a oxidar, por ejemplo, si aquí saco esta balata, como se puede ver ya rechina. Ese rechinido que escuchamos ahorita se va a escuchar cuando las balatas estén presionando y liberando el disco. Si aquí se escucha, imagínense a altas velocidades cómo se va a escuchar. Y es por lo mismo, porque ya los clips ya están bastante oxidados, ya no tienen lubricación, y sin duda alguna eso va a provocar que haya ruidos de los frenos. Otra cosa que podemos notar es el óxido. Como se puede ver, aquí hay bastante óxido, hay óxido presente en todas partes, y al momento de que ocurren las vibraciones, de que frenamos, ese óxido sería lo opuesto al engrasado. Genera ruidos, genera fricción y genera que las partes no se muevan libremente como se deberían de mover. Entonces eso obviamente va a ocasionar ruidos bastante notorios. Otra cosa también que provoca el ruido son las balatas o pastillas de mala calidad. Y mala calidad me refiero a que muchas veces compramos esas pastillas de bajo costo, las cuales vienen solamente las puras pastillas y no vienen estos clips que están aquí. Y si vienen de muy baja calidad. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos esas pastillas de baja calidad y volvemos a reutilizar estos clips, muchas veces estos clips ya no están en buen estado. Por más que los limpiemos, ya es muy difícil que vayan a hacer el trabajo de igual manera. Y adicionalmente, si las pastillas son de baja calidad, eso va a provocar que sea cuestión de tiempo que empiecen a haber ruidos en los frenos. Siempre lo más recomendable va a ser comprar pastillas de freno de calidad, que traigan los clips nuevos y que sean de calidad. Muchas veces es preferible eso a estar batallando. Y siguiendo con lo de los discos y las balatas, otro problema también muy común es cuando las balatas están cristalizadas. Cuando están cristalizadas, luego nos damos cuenta porque tienen una apariencia brillosa en esta parte. Y eso también provoca que cuando se presionan en el disco las balatas, se escuche un ruido. Muchas veces el ruido no viene de otra parte más que de esa fricción, porque ya esta superficie está cristalizada. ¿Por qué se cristalizan? Muchas veces la razón principal es porque también se abusa del rectificado y los discos son de baja calidad. Muchas veces los discos todavía aguantan la rectificación o ya están muy cerca de la tolerancia y se vuelven a rectificar, pero en realidad si los discos son de baja calidad muchas veces ya están cristalizados. A lo mejor no se nota tanto, pero ya están parcialmente cristalizados, ya se calientan mucho. Si es un material de baja calidad se van a calentar mucho los discos y eso provoca que se cristalicen tanto las pastillas como los mismos discos. Otro tipo de circunstancia que ocasiona esto del ruido de los frenos es el desgaste desigual. En muchos sistemas siempre la balata de adentro tiende a desgastarse más. Entonces cuando va avanzando en desgaste tanto el disco como las balatas, llega un momento, usualmente es ya cuando va media vida de las balatas, que empieza a hacer ruido los frenos. Aunque todo esté bien o relativamente en buenas condiciones, los ruidos se van a empezar a presentar. ¿Por qué? Porque hay un desgaste desigual. La vibración que tiene el disco cuando frenamos ya es excesiva por la descompensación que hay, y en esos casos va a haber rechinidos todo el tiempo y la única manera de quitarlos pues es cambiar todos los frenos otra vez.
A veces ese tipo de circunstancia de que se desgasten más de un lado puede ser por el mismo sistema que tenga esa tendencia o puede ser también provocado por falta de engrase o por algún clip que esté funcionando mal o algo que haga falta. Por la forma de la misma tenaza del caliper también puede pasar. Otra situación también que pasa mucho al respecto del ruido de los frenos es que muchas veces los frenos ya están haciendo ruido porque entró mucha suciedad a esta área. A lo mejor manejamos en áreas donde brinca mucho polvo, mucha tierra. Entonces empieza a ensuciar toda esta área y ya con el tiempo de estar utilizando los frenos, lo que empieza a provocar es que los frenos y la superficie de las balatas sea irregular y eso empieza a provocar que se rayen los discos. Ya cuando los discos están rayados generalmente va a haber mucho ruido y en esos casos ya también la única solución, si tenemos mucho ruido en los frenos y tenemos los discos ya rayados, ya con unos surcos aquí, pues ya la verdad no vale la pena ni siquiera rectificar, ya lo más conveniente es quitar discos y quitar pastillas de frenos y poner todo nuevo. Otra causa también ya muy conocida también es el desgaste excesivo en las pastillas de freno. Si la pastilla de freno ya se desgastó totalmente, va a empezar a hacer un ruido muy fuerte, un ruido muy notorio, muy escandaloso y va a ser provocado por este tipo de indicadores de desgaste son estos, por ejemplo. Esto lo que van a hacer es que cuando la pastilla se gasta demasiado, van a empezar a pegar aquí con el disco y van a generar ese ruido que ya todos conocemos, un ruido bastante fuerte, y eso nos estaría indicando claramente que las pastillas ya no sirven. Otra de las causas también sencillas que son muy comunes y que muchas veces provocan confusión es este plato que está aquí. Aquí, por ejemplo, yo nomás le estoy pasando el dedo aquí y luego se ve cómo amplifica bastante el ruido. Muchas veces el problema no está aquí. Muchas veces se le busca y se le busca aquí. ¿Dónde está el problema? Porque hay un ruido extraño. Muchas veces el ruido viene de aquí. De este plato que está aquí. Que con poquito que se doble. No es muy difícil que se doble. Cualquier golpe lo puede doblar. Muchas veces hasta cuando estamos haciendo el mismo servicio lo doblamos. A veces pega en alguna piedra. En fin, puede haber muchas causas por las cuales se puede doblar este plato. Y con poquito que toque el disco, eso muchas veces es suficiente para crearnos ruido en los frenos. Otra situación también va a ser la superficie donde asienta este disco. Este disco, cuando lo quitamos, hay una superficie ahí que es donde vamos a asentar el disco. Esa parte también es importante porque muchas veces si esa parte está muy oxidada, si hay suciedad o si hay pedazos de algo ahí pegados, nosotros ponemos nuestro disco nuevo y queda como movido, medio chueco. Igual a lo mejor visualmente no se nota, pero va a quedar relativamente movido o disparejo. Entonces, a bajas velocidades no pasa nada, pero a altas velocidades, cuando la llanta va corriendo, el disco va haciendo un movimiento así. Entonces, si de por sí hay vibraciones aquí en el disco cuando las balatas lo presionan, imagínense lo que pasa cuando esta superficie está desigual. El disco se balancea bastante más, provoca más vibraciones, entonces cuando presionan las pastillas aquí, el ruido es bastante fuerte porque las vibraciones son bastante fuertes. Y otra de las causas, también ya muy conocida por todos, es el engrase. El engrase es muy importante. ¿Qué tipo de grasa tenemos que utilizar o qué tipo de grasas son las más recomendadas? Son la pasta de aluminio. Hay otra muy parecida a esta que es de cobre, también bastante buena. Y la grasa sintética. La grasa sintética es muy buena para los pines, para este tipo de pines. Como aquí hay plástico, este tipo de pines son muy importantes engrasarlos. Por ejemplo, estos ya están algo duros. De aquí abajo no tanto, pero este de aquí arriba sí ya está algo duro, ya perdió engrase. Entonces es muy importante eso, quitar el pin, limpiarlo y ponerle un poco de grasa sintética. La pasta de aluminio es muy buena, sirve para ponerla en esta área donde va a agarrar la tenaza, la pasta de freno o la pastilla. Obviamente también donde van aquí los clips, en la misma superficie de los clips también. Siempre es bueno poner poco, no poner en exceso, porque si ponemos demasiado acumula mucho polvo y tampoco eso no es lo que se quiere. Entonces el engrase adecuado es fundamental para evitar ruido de los frenos. Otra cosa también que es responsable muchas veces de esos problemas de ruidos crónicos aquí en los frenos delanteros son las balatas o las pastillas. A mí me ha pasado
ya en algunas ocasiones, creo que 1 o 2 veces me ha pasado, que cuando voy a hacer el cambio de pastillas, aunque compre pastillas no originales que sean de buena calidad, muchas veces lo que pasa es que la pastilla que quitamos y la pastilla que vamos a poner, aunque sea de buena calidad, no tienen exactamente la misma forma. Muchas veces hay variaciones en la forma, hay variaciones en el grosor o algún detallito aquí, a lo mejor algún borde, algo es diferente y cuando uno las pone no se comportan de la misma manera. Tienen un poquito más de juego o algún borde que tengan, algún acabado que tengan, no permiten que funcionen de igual manera que las que quitamos. Y muchas veces ese tipo de detalles tienen que ver con esos problemas crónicos de ruido. Decimos, pues ya cambié disco, cambié pastilla y siguen esos frenos. Puse todo bien, pero muchas veces ese es el problema. Yo he tenido que quitar a veces pastillas que acabo de poner porque provocan ruido y ya fijándome detenidamente, ya me doy cuenta de que la nueva tiene algo un poquito diferente. Otra situación también que puede dar solución a esos problemas de rechinido crónico son esas ocasiones donde el frenado es insuficiente. Y el problema no está aquí, sino que el problema va a estar en el sistema hidráulico de lo que son los frenos. Muchas veces, aunque los discos y las pastillas estén bien, a veces lo que pasa es que el sistema hidráulico, lo que es el líquido de frenos, no llega con la presión adecuada hacia la tenaza. Entonces la fuerza con la que presiona el sistema las balatas no es suficiente y hace una presión moderada, no es una presión suficiente. Y en esos casos lo que pasa es que la presión no es suficiente, entonces el disco no se detiene, solamente se está haciendo una fricción ahí y lo que termina deteniendo el auto son los frenos de atrás y el otro lado. Y el lado en el que no llega suficiente presión, lo único que hace es rechinar o lo único que hace es hacer ruido. Y muchas veces eso va a ser provocado por fugas de líquido de frenos. A veces también va a ser provocado porque estos puertos de purga o la superficie aquí donde cambia de manguera a metal se oxida por dentro. Muchas veces por dentro está oxidado o hay basura o hay lodo por dentro. Y eso limita la presión de líquido con la que trabaja la tenaza o con lo que trabaja el caliper. Entonces, esa sería otra causa por la cual tenemos esos problemas crónicos y no le hallamos por ninguna parte. Y bien, yo hasta aquí voy a dejar el video. Ya hablé muy ampliamente de lo que es el ruido en los frenos, de cuáles son las causas, o cuáles podrían ser las causas. Y pues nada más, de mi parte va a ser todo. Gracias por haber visto el video, gracias por la paciencia. No te olvides suscribirte y darle like al video si te gustó. Y pues nada más, muchas gracias y hasta pronto.